Ya. Buenos días, profesora. Mi grupo está conformado por Anaís Paredes, Andrea Salinas y mi persona, Araceli Macañ. Hoy vamos a hablar acerca sobre el caso clínico de un traumatismo raquimedular. El caso es el siguiente. Vamos a comenzar con lo que es la definición de la patología, que es aquel daño de la médula espinal y las raíces o envolturas como consecuencia de un trauma que afecta a la columna vertebral. La etiología. Esto es a causa de un traumatismo acerca de una herida a causa de una arma blanca, un accidente automovilístico, una caída, un disparo o accidentes en el área industrial. La fisiopatología dice que por la presencia de un mecanismo primario y secundario de una lesión o daño medular postraumático evoluciona en dos etapas, el mecanismo primario y el mecanismo secundario. El mecanismo primario se basa en los conocimientos que se producen en un momento del impacto. Estos pueden ser por comprensión, deformación, contusión y proyectiles. Y el mecanismo secundario se genera posteriormente por efectos sistémicos y local del impacto inicial. Esto puede ocasionar lo que es una hipoxia por depresión respiratoria, una hipotensión arterial, un vasoespasmo y una cascada de bioquímica. A continuación, mi compañera. Ya. En cuanto a la epidemiología del traumatismo raquimedular, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la causa principal de trauma raquimedular son los accidentes de tránsito, siendo los peatones en sí los que más son afectados en sí por esta circunstancia. Ya, el riesgo de mortalidad en una persona que sufre trauma raquimedular tiene mayor riesgo en el primer año después de haber sufrido esta lesión. Y existe 2 a 5 veces mayor probabilidad de muerte prematuro en estas personas que sufren estos traumas raquimedulares. La incidencia de la lesión de médula espinal traumática oscila entre el 1 a 3 por 100.000 habitantes al año. Ya. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la causa principal según la edad y el sexo, las lesiones raquimedulares se frecuentan más en hombres, en personas que son mayores de edad y en adultos mayores. Entre 20 millones y 50 millones de personas sufren traumatismos no mortales y una proporción de estos padecen alguna forma de discapacidad. En el Ecuador todavía no se han reportado cifras estadísticas que frecuenten en sí traumatismos raquimedulares al momento de ingresar al servicio de emergencia. Ya. En este caso vamos a empezar con la valoración. Primero vamos a comenzar detallando la evaluación primaria, en donde nos decía que un hombre de 18 años de edad entró al servicio de urgencias del Hospital General de Ambato sin antecedentes médicos relevantes. Fue víctima de agresión física y sufrió trauma penetrante a nivel dorsal por un cuchillo. Al momento de su llegada, habían transcurrido ya 12 horas del trauma debido a que no pudo llegar antes por falta de medio de transporte. Se le mantuvo en posición de cúbito prono con estabilidad hemodinámica y con el cuchillo impactado a nivel dorso medial, a nivel de T1. Y se evidenciaba que en la herida salía espontáneamente la cantidad de líquido cefalorraquídeo. Ya. En el examen neurológico, el paciente se encontraba alerta, consciente y orientado, pero refería parestesia en el hemicuerpo izquierdo, es decir, en la mitad del lado izquierdo de su cuerpo. No se evidenció déficit motor o sensitivo ni trastorno esfinteriano, pero después, consecuentemente, al paciente le intuban, por lo que se evidencia que tuvo un puntaje menor a 8 en la escala de Glasgow,
para que al paciente le lleguen a intubar en sí en el procedimiento después de esto. Siguiente, por favor, ya. Dentro de los medios de diagnóstico que se utilizó, se utilizaron estudios de imagen, en donde se evidenció un arma blanca que atravesaba la hemilámina izquierda de T1 y llegaba al canal medular, pero no se demostró neumotórax. Ya. En la historia clínica, básicamente, posterior a esto de los exámenes de imagen, se ingresó inmediatamente a la sala de operaciones bajo secuencia rápida de intubación y en decúbito-prón. Ya, se realizó una broncoscopía para realizarle una intubación y también de una vez aplicarle anestesia general. Se amplió la herida tanto proximal como distal para realizar la esqueletización de T1. Y una vez identificado ya el sitio donde entró el cuchillo, en la lámina izquierda se lo retiró y se realizó una laminectomía descompresiva. Ya. También se utilizó un microscopio quirúrgico para identificar el defecto neural, en donde se identificó que este era lineal, longitudinal en el lado izquierdo de aproximadamente 5 milímetros. Se reparó el defecto por medio de una sutura continua y se reforzó con un injerto dural autoadherente sintético. El paciente tuvo una buena resolución de su fístula y también un control total de hemostasia, por lo que no existieron complicaciones transoperatorias. Posterior a esto se hicieron estudios de imagen postoperatorios donde se evidenció que ya hubo cambios de la intensidad de la señal en T1, por lo que disminuyó el edema y ya no estuvo asociado a daño medular. Ya, bueno, luego en el tratamiento se le dio inmediatamente, se le administró la vacuna antitetánica. Esta se administra por vía intramuscular en la zona anterolateral externa del muslo en los niños pequeños y en los adolescentes y adultos en el deltoides. Sin embargo, en pacientes con alteraciones de la coagulación se podría aplicar por vía subcutánea profunda para reducir el riesgo de sangrado. El almacenamiento debe ser a una temperatura de 2 a 8 grados centígrados. Ya, bueno, en las reacciones adversas, las más frecuentes son reacciones locales como el dolor, el enrojecimiento, la inflamación, en el sitio de la inyección, que pueden estar acompañados de la formación de un pequeño nódulo subcutáneo y en ocasiones también puede presentar lo que es fiebre moderada, dolor de cabeza y sensación de cansancio. Estas manifestaciones suelen aparecer entre las 4 y las 8 horas después de la inyección. Ya, luego se inició con la antibiótico-terapia intravenosa empírica por el riesgo de infección muy alto. Esto se inicia antes de disponer de información completa y definitiva sobre la infección que se desea tratar y es un tratamiento de probabilidad. A continuación vamos a dar lo que es el proceso de atención en enfermería. Vamos a comenzar con el diagnóstico. El nivel 1, dominio 11, seguridad y protección. Nivel 2, clase 2, lesión física. Nivel 3, código 00248, riesgo del deterioro de la integridad cutánea relacionado con la inmovilización física. El análisis del problema nos quiere decir que la inmovilidad física es el uso de un dispositivo físico o mecánico que puede restringir los movimientos de una parte del cuerpo, así impedirle al paciente moverse en su totalidad, con el objetivo de prevenir aquellas actividades físicas que pueden poner en riesgo al paciente.
Ya, bueno, en el NOC tenemos lo que es el nivel 1, dominio 4, conocimiento y conducta de la salud. Nivel 3, clase T, control del riesgo. Nivel 3, el código es 1924. Aquí el personal de enfermería estará en la capacidad de controlar el riesgo de infección y movilidad del paciente en el lapso de 6 horas, evidenciados por recibe las vacunas recomendadas que pase de nunca demostrado 1 a siempre demostrado 5. Controla el entorno para identificar factores asociados al riesgo de infección que pase de nunca demostrado 1 a siempre demostrado 5. Y el otro objetivo es nivel 1, dominio 1, salud fisiológica, clase C, movilidad. Nivel 3, código 0208, mantenimiento de la posición corporal que pase de gravemente comprometido 1 a no comprometido 5. En las NIC, en las intervenciones tenemos lo que es el nivel 1, dominio 4, seguridad. Nivel 2, clase B, control de riesgo, el código es 6540. Aquí vamos a administrar un tratamiento antibiótico y un agente de inmunización cuando sea adecuado. Para controlar el entorno y para identificar los factores asociados, vamos a realizar cuidados al paciente encamado, fomento de la comodidad de la seguridad y la prevención de complicaciones en el paciente, manejo de presiones, minimizar la presión en las partes corporales y vigilancia de la piel, recogida y análisis de datos del paciente con el propósito de mantener la integridad de la piel y de las membranas mucosas. Para el otro objetivo tenemos que colocar sobre un colchón o cama terapéutica adecuados, colocar en la posición terapéutica especificada, inmovilizar o apoyar la parte corporal afectada según corresponda y girar al paciente en bloque. Ya, a continuación va a dar lo que son el análisis de las intervenciones. Ya, en el análisis de las intervenciones, el administrar un antibiótico y un agente de inmunización, es decir, en este caso la vacuna antitetánica, que va a ser una medida de profilaxis en sí para evitar que se genere una infección. Esta se va a administrar intravenosa. Ya, los cuidados del paciente encamado tras el postoperatorio, perdón, asegurará una buena evolución y recuperación en el paciente. El manejo de presiones corporales y los cambios en la posición a las horas adecuadas también asegura la prevención de úlceras por presión en el paciente encamado. Y asimismo, el vigilar y evaluar el estado de la piel asegura la integridad de la piel del paciente y asimismo nos ayuda a verificar que no existan úlceras por presión. Ya. Colocarle sobre un colchón o una cama terapéutica adecuada va a mantener el confort en el paciente postquirúrgico y también es una medida preventiva para la aparición de úlceras por presión. Colocarlo en una posición terapéutica específica, inmovilizarlo o apoyar la parte corporal afectada según corresponda y asimismo girar al paciente en bloque va a ayudar a prevenir complicaciones en sí postquirúrgicas y va a ayudar al paciente también que tenga una buena evolución y una buena recuperación. Ya. Bueno, entonces en cuanto a la ejecución, ya. Se le administró un tratamiento antibiótico, como ya se dijo, la vacuna antitetánica y un agente de, y la vacuna antitetánica, que es el agente de inmunización. Se cuidó al paciente encamado, fomentando la comodidad y la seguridad y la prevención de complicaciones en el paciente. Se manejó las presiones y se minimizó las presiones en las partes corporales. Se vigiló la piel para verificar la recogida y análisis de los datos del paciente con el propósito de mantener la integridad de la piel y de las membranas mucosas. Ya. También se le colocó en una cama o en un colchón terapéutico, que generalmente son colchones antiescaras. Se le colocó al paciente en posición terapéutica específica
que en este caso es la decúbito-prono, y se inmovilizó la parte corporal afectada, que es a nivel cervical, y se giró al paciente en bloque, asegurándonos en sí de que tenga un buen cambio de posición. En la evaluación, el personal de enfermería logró controlar el riesgo de infección y movilidad del paciente en un lapso de 6 horas. Esto se evidenció por que recibe la vacuna recomendada, que pasó de nunca demostrado 1 a siempre demostrado 5. Controló el entorno para identificar los factores asociados al riesgo de infección, pasó de nunca demostrado 1 a siempre demostrado 5. Y se mantuvo la posición corporal, que pasó de gravemente comprometido 1 a no comprometido 5. Ya. Bueno, como conclusiones, primero tenemos que el traumatismo raquimedular tiene consecuencias físicas y emocionales para los pacientes. La atención especializada oportuna ha reducido la mortalidad, sin embargo, la recuperación neurológica a largo plazo sigue siendo limitada. También el enfoque terapéutico planteado hace énfasis a la correcta inmovilización y al adecuado rescate del paciente desde el sitio del accidente. La estabilización hemodinámica, también evitando la hipotensión y el traslado oportuno a un centro hospitalario para estudio de imágenes y evaluación neurológica inicial. Bueno, referente al caso, tenemos que la evaluación postoperatoria fue satisfactoria, ya que se evidenció un déficit, no se evidenció un déficit neurológico alguno y ya no refería a parestesia. A las 48 horas del procedimiento quirúrgico también se inició lo que es la deambulación sin problemas y se completó el ciclo de antibiótico-terapia intravenosa empírica y egresó en buenas condiciones.